Salman Rushdie, la vida después del cuchillo. Todavía veo el momento a cámara lenta. Sigo con la mirada al hombre que se destaca de entre el público y corre hacia mí. Veo cada paso de su precipitada carrera. Me veo a mí mismo poniéndome de pie y volviéndome hacia él. Continúo de cara a él. En ningún momento le doy la espalda. No tengo ninguna herida en la espalda. Levanto la mano izquierda en un gesto de defensa. Él me hunde el cuchillo en la mano. Después de eso me asesta varias cuchilladas más en el cuello, el pecho, en un ojo, en todas partes. Noto que me fallan las rodillas y me desplomo. El autor de este relato espeluznante en primera persona es Salman Rushdie, y sobre él se estructura su último libro llamado justamente Cuchillo, el cual, desde nuestro punto de vista, pretende responder dos grandes interrogantes. El primero de ellos es el porqué de la agresión. Ustedes saben, Rushdie fue atacado a cuchillazos. Algo vamos a hablar ahora, les cuento el contexto por si no lo conocen, pero bueno, finalmente se salvó, milagrosamente se salvó, más allá de que perdió un ojo. Pero entonces hay una pregunta ahí acerca del porqué de la agresión. Y el segundo, digamos, y la segunda pregunta sería el carácter más general, o sería una pregunta de carácter más general y representativo de todo aquel al que le haya tocado vivir un episodio de gran conmoción en su vida. Una pregunta mucho más de fondo es, ¿se puede volver a ser feliz después de un hecho así? Entonces, ¿por qué me agredieron? Y después la pregunta sería si puedo volver a ser feliz. Esos serían como los dos ejes del libro. Como usted recordará, hace exactamente 2 años, por lo menos al momento en que escribo estas líneas, el 12 de agosto de 2022, en Chautauqua, creo que se pronuncia así, en Estados Unidos, un viernes soleado, Salman Rushdie, el autor de los versos satánicos, se disponía a dar una conferencia en el marco del proyecto Ciudad Asilo de Pittsburgh, que brinda refugio a escritores cuya seguridad corre peligro. Una increíble paradoja, ¿no? Y allí fue agredido justamente a cuchillazos por un joven que lo esperaba mezclado entre el público y que se abalanzó sobre el escritor de la manera que se acaba de relatar. Hasta que sus colegas y asistentes pudieron reducir al agresor, pasaron 27 segundos y unas 15 puñaladas que le hicieron perder un ojo, le cercenaron los tendones y casi todos los nervios de la mano izquierda y le infligieron heridas en el cuello, el pecho, la cabeza, la boca y el muslo. Sí, repito, digamos, si de paradojas estamos hablando, se trata de la paradoja perfecta. Tras estar en el quirófano durante 8 horas, Rushdie recién pudo volver a casa más de 6 semanas después con 25 kilos menos. Es que con un ojo salido de la cuenca, una mano que todos daban por inutilizable de por vida, el corazón magullado, el hígado afectado y la extirpación de parte del intestino, la recuperación no sería fácil. La descripción que hace Rushdie de lo que fue el proceso de recuperación ocupa buena parte del libro y el solo hecho de transcribirlo ya genera angustia. Se lo digo, yo transcribo un pedacito porque es terrible. Con todo, el autor de Ciudad Victoria no ahorra detalles acerca de cómo fue sobrevivir a las anestesias en la zona del ojo, inenarrable, no se los voy a decir, los catéteres en el pene o las bolsas adosadas a distintos órganos de su cuerpo para drenar el líquido. Más que un regocijo del padecimiento, parece un intento de transmitir el nivel de daño que un asno, como el propio Rushdie llama a su agresor, le dice que es un asno todo el libro. Más bien parece eso, simplemente mostrar todo lo que una bestia como ese puede ocasionar, o sea, tanta maldad, tanto daño. Por cierto, también si de paradojas hablamos, el atacante fue identificado como Hadi Matar. Matar era su apellido. Aunque nadie lo esperaba y Rushdie vivía una vida normal en Nueva York desde el año 2000, esto a propósito del contexto, por si alguno no lo sabe, lo cierto es que este episodio viene a cerrar una persecución demencial que se inició allá por el año 89, cuando el Ayatollah Khomeini pronunciara su tristemente recordada fetua, ¿no? O fatua se dice a veces. En español se traduce como fetua.
Les leo lo que fue aquel comunicado. Comunico al orgulloso pueblo musulmán del mundo que el autor del libro Los versos satánicos, libro contra el Islam, el profeta y el Corán, y todos los que hayan participado en su publicación conociendo su contenido, están condenados a muerte. Pido a todos los musulmanes que los ejecuten allí donde los encuentren. Aunque apenas publicado el libro ya había generado diversos tipos de incidentes, como bien describe Rushdie en su autobiografía que se llama Joseph Anton, tras la publicación de la fetua llegó el terror. Esto incluyó no solo que las librerías retiraran de la venta el libro, sino también un conflicto diplomático entre Irán y la Comunidad Europea, explosiones en una librería de California y manifestaciones contra Rushdie en distintas partes del mundo donde el condenado a muerte era graficado como una criatura satánica con cuernos y ahorcado con la lengua ahí colgando, ¿no? Mientras Rushdie permanecía en Londres con guardia permanente, así estuvo durante más de 10 años, el ayatolá ofrecía 3 y luego 6 millones de dólares a quien asesina a nuestro autor, y los atentados contra distintas personas conectadas con el libro se sucedían. Escuchen esto. Entre el año 91 y 97 es agredido con arma blanca el traductor de la novela al italiano, hay un intento de asesinato al editor noruego de la novela, matan al traductor al japonés y hubo un atentado contra el traductor turco en el que murieron 37 personas. Uno podría pensar, si la ayatolá al menos hubiera leído el libro, porque después se comprobó que no lo había leído, por cierto. A propósito de lecturas, o de la falta de las mismas, tomar conocimiento de las primeras declaraciones del agresor es vivido por Rushdie más como un síntoma que como una decepción. En el sentido de que el agresor ni siquiera es un gran ideólogo o un fanático, al menos tal como seguramente lo estamos imaginando. Se trata de un muchacho de origen musulmán residente en New Jersey, con problemas de socialización relativamente comunes en jóvenes, que pasaba horas recluido en su habitación mirando Netflix, jugando videojuegos y viendo videos en YouTube de un líder religioso. Cuando se le preguntó por qué cometió la agresión, respondió que sintió la necesidad de hacerlo porque Rushdie era un farsante. Además, admitió que fue condición suficiente para el intento de asesinato haber leído 2 páginas de su obra y ver algunos de sus videos en YouTube. Ante este escenario, en uno de los últimos capítulos del libro, Rushdie establece un diálogo imaginario con su agresor en el que le espeta lo siguiente. Cito, es un diálogo imaginario. Rushdie le dice: al soltero forzoso le cabrea ser virgen. Tú estás cabreado. 6.000 millones de enemigos. O sea, todo el mundo, ¿no? De enemigos. Ni un solo amigo. Amantes menos de 0. Furioso. Un montón de rencores. Me pregunto a quién tratabas de matar en realidad. ¿A una chica que se te quitó de encima? ¿A un chico que conociste en el gimnasio o en la frontera con Israel? ¿A tu madre quizás? ¿Fui una víctima por delegación? Dice Rushdie. ¿Qué cara estabas viendo mientras te dedicabas a acuchillarme? Asumido el sinsentido del ataque, Rushdie intenta responder ahora a la segunda cuestión que atraviesa el libro desde el inicio. Me refiero a la cuestión de la posibilidad de ser felices después de un daño de esta magnitud, o lo que en este contexto es casi lo mismo, la pregunta acerca de si se puede recuperar la felicidad previa al evento, que era lo que les decía al principio. Y una pista de la respuesta la ofrece el epígrafe de Beckett, elegido para iniciar el libro. Cuando uno arranca el libro se encuentra con ese epígrafe. Dice así: somos otros, ya no lo que éramos antes de la desgracia de ayer. Somos otros, ya no lo que éramos antes de la desgracia de ayer. Se trata de una cita que podría matizarse con una más consoladora de Primo Levi, en Si esto es el hombre, y que Rushdie también la menciona, por lo menos al pasar. Me refiero a aquella que indica que si bien la felicidad perfecta es inviable, también lo es la infelicidad perfecta. Con todo, debemos aguardar las últimas líneas del libro, las que describen el momento en que junto a su mujer Elisa, aquella que lo apoyó sacrificialmente desde el primer momento, regresa al escenario de la agresión, después de un tiempo regresa, al anfiteatro donde el asno iniciaba su precipitada carrera, así empezó el relato, recuerden.
Allí, antes de abrazar a Elisa y dar un cierre simbólico a meses y meses de un padecimiento con secuelas visibles, Rushdie afirma que aún una felicidad herida, es una de las formas de la felicidad. Y sobre todo, lo más importante, es una felicidad que basta.